propongo recorrer los jardines de Suzhou, donde naturaleza y poesía se encuentran. Pero también las invito a hacerlo con una mirada diferente de la que solemos llevar a nuestros jardines, porque aquí cada giro del sendero, el marco arquitectónico o el cambio de escala construyen un simbolismo espacial. La ciudad de Suzhou está ubicada en el sur de China, en una región reconocida por su belleza paisajística, en la zona del delta del río Yangtze, el río más largo de China, y cercana al lago Taiyou, un lago famoso por sus piedras calizas y fuente de inspiración de poetas y pintores. Su cercanía con la ciudad de Shanghái favoreció un intenso intercambio económico y cultural que contribuyó a su desarrollo. La ciudad tiene más de 2500 años de historia y es conocida como la Venecia de China por su entramado de canales, puentes y barrios históricos que conviven con el agua. Lo más característico es su atmósfera de muros blancos y techos oscuros, senderos sinuosos que acompañan los cursos de agua y árboles cuidadosamente integrados al paisaje. Sin olvidarnos las linternas o farolas con un profundo significado de luz, protección y celebración dentro de la cultura china. Los jardines de Suzhou son una de las máximas expresiones del jardín clásico chino. Aquí arriba encontramos escrito en caracteres tradicionales de la escritura china, jardines de Suzhou. Estos caracteres no significan letras como en nuestro alfabeto, sino pueden expresar una idea, sonidos o palabras. Los dos primeros signos significan Suzhou y los dos segundos significan jardines o jardines paisajísticos. Estos jardines fueron desarrollados especialmente durante las dinastías Ming y Qin, entre los siglos XIV al XX. En la época de mayor esplendor, se estima que existieron más de 200 jardines privados y en la actualidad se conservan 69 jardines clásicos de distintas épocas. Estos jardines fueron creados por funcionarios imperiales, eruditos, artistas o calígrafos. Y en los años 1997 y 2000, varios de ellos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el interior de estos jardines, los poetas encontraban el silencio, el agua, las rocas para la inspiración, árboles que marcaban las estaciones y pabellones para escribir. Para el poeta chino, el jardín era un interlocutor. No se escribía sobre el jardín, se escribía con el jardín. Muchas pinturas de esta época, como la que estamos viendo, celebran la unión de la poesía, la pintura y la caligrafía, las llamadas tres perfecciones en la dinastía Ming. En la actualidad, al ingreso de los jardines, hay este tipo de pintura que nos introducen artística y espacialmente en cada jardín. Y la caligrafía también está presente en el recorrido de los jardines
como un arte visual autónomo que representa poemas o reflexiones filosóficas, como es el caso de esta estela en el Jardín de las Olas Azules, o en frisos colocados en las paredes de las galerías, como es este ubicado en el Jardín del Maestro de las Redes. Nueve de estos jardines fueron inscritos por la UNESCO como parte del sitio Patrimonio Mundial Jardines Clásicos de Suzhou en los años 1997 y 2000. Los jardines declarados patrimonio son el Jardín del Humilde Administrador, el Jardín Lingering Liuyuan o Jardín de la Permanencia, el Jardín del Maestro de las Redes, el Lyon Grove Garden o Jardín de la Arboleda del León, el Pabellón de las Olas Azules o Pabellón Kanglang, el Jardín del Cultivo, el Jardín del Retiro de la Pareja, el Jardín del Retiro y Reflexión y la Villa de la Montaña abrazada por la belleza. Van a encontrar sus nombres de distintas formas. Generalmente nosotros los conocemos por los nombres en inglés. Yo, por una razón de tiempo, me voy a dedicar a mostrarles el Jardín del Humilde Administrador y unas últimas diapositivas sobre el Jardín de Lingering, que realmente tiene una particularidad muy importante. UNESCO señala que estos jardines expresan una tradición que se desarrolló durante siglos y alcanzó un gran refinamiento artístico. Nacieron de la tradición filosófica y expresan la estética china. Conceptos como los ideales confucianos que impulsaban el orden y la armonía, o el taoísmo, que aportó el amor por las formas naturales y las montañas místicas, o los templos budistas, custodios de especies vegetales y que fomentaban la meditación y el silencio. En la tradición estética china, el paisaje no es un objeto pasivo, es un proceso que se revela en el acto de recorrerlo. Ellos tienen un concepto que se llama yuhan, que es pasear y apreciar. Contemporáneos a estos jardines en Europa estaban haciendo el jardín clásico. ¿Con qué fundamentos se organiza este jardín? En base a la geometría, en torno a la perspectiva, al dominio del hombre sobre la naturaleza. Jardines que nacieron asociados al poder político. Pensemos en los jardines italianos de los Médicis y más tarde el jardín de la monarquía francesa. Mientras que en los jardines clásicos chinos, el descubrir a través del movimiento la fragmentación visual y la experiencia temporal es lo más importante. Busca la integración del ser humano con la naturaleza y están ligados a la palabra de los eruditos, la poesía, la pintura o la caligrafía. Cada componente que forman parte, que son parte estructural de estos jardines, como el agua, las rocas, los pabellones, las galerías, las ventanas ornamentales, tienen un fuerte significado simbólico. Después de esta breve introducción para situarnos qué son estos jardines clásicos chinos, vamos a entrar
en el jardín del humilde administrador. Un jardín que fue construido en el año 1509 por un funcionario imperial, Wang Xianxian, que desencantado de la política decide volver a su ciudad natal. Lo va a construir, a pensar a este jardín de la mano de una artista, Wen Shenming, y se estima que el nombre del jardín del humilde administrador proviene de una frase atribuida a un antiguo e importante poeta chino, Pan Yue, que dice que cultivar un jardín, plantar árboles y cuidar la tierra constituye la ocupación de un humilde administrador. Este artista, Wen Shenmin, quedó registrado porque en el año 1539 realizó un célebre álbum titulado El álbum del jardín del humilde administrador. La obra contiene una serie de láminas con escenas del jardín y acompañadas con poemas y caligrafía. Este álbum fue fundamental, se conserva al momento de la reconstrucción de estos jardines, y sobre todo de este jardín, porque a través de los siglos y a pasar de diferentes dueños, bueno, se fueron perdiendo algunas de sus características principales. Este es el ingreso al jardín del humilde administrador. Todos estos jardines tienen un ingreso jerarquizado y también todos estos jardines están cerrados perimetralmente por altos muros de color blanco que terminan con un coronamiento negro. Este coronamiento puede ser en forma recta, que se llama la parte superior del muro o remate del muro, o puede tener unas terminaciones ondulantes que se llaman muros de nubes o muros ondulados. Semejan como las crestas de las montañas o nubes en movimiento, como un simbolismo para integrar la arquitectura al paisaje, al cielo. Estos muros o portales tienen la función principal de aislar el jardín del mundo exterior. Ingresar, se abandona el bullicio, ayudan a crear un espacio interior en una atmósfera íntima, ideal para el silencio, la contemplación y también para la privacidad de las familias, porque allí vivían los dueños con sus familias. Al ingresar nos encontramos con el plano general del jardín, que ocupa 5,5 hectáreas aproximadamente, y allí podemos ver las construcciones principales, que son 48 construcciones entre residencias, pabellones y miradores del paisaje, y los recorridos principales que podemos realizar dentro del jardín. Pero también podemos distinguir 3 áreas bien marcadas dentro de este jardín. La central, que está ocupada en su gran mayoría por el agua, es el elemento estructurante de todo ese sector. Un sector oriental, más verde, más aislado, que era el lugar de residencia de la familia. Y un jardín
en la zona occidental, que alberga una colección de penjin, que son los bonsái chinos. Iniciamos el recorrido y la primera vista como de bienvenida al jardín es este paisaje montañoso en miniatura, que nos asombra porque es muy diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados. Un paisaje compuesto por grandes rocas, árboles, y todo lo que es floración y color está en macetas. Eso quiere decir que es estacional, ellos lo van cambiando. Yo visité estos jardines en el inicio del otoño y la mayoría del color y de la floración era en color amarillo, tostados, como acompañando la luz otoñal, el color de los árboles, que aportaba una gran calidez y una atmósfera serena a todo el paisaje. Continuando, nos encontramos con estas rocas calizas retorcidas por el tiempo, que para ellos no son piedras, son montañas en miniatura, cumbres donde respira el silencio. Sus huecos son las casas del vacío, sus crestas son las casas del viento, en ellas habita la enseñanza de los sabios, porque ellos dicen que para elevarse no es necesario ser grande, basta con ser profundo. También al costado del recorrido nos encontramos con estos paisajes montañosos en bandeja, que además de representar para ellos conceptos filosóficos o ideas simbólicas, se muestran como verdaderas esculturas, piedras esculpidas por el viento como expresiones de arte. Y así llegamos a la parte central del jardín, donde el agua no ocupa un espacio, es el alma del jardín. Representa la vida, la serenidad y el flujo del universo. Si la roca representa lo sólido, permanente y estable, el agua representa lo fluido, cambiante y dinámico. Y juntas expresan la armonía de los opuestos presentes en la filosofía china. También en esta diapositiva podemos ver un principio fundamental del jardín chino clásico, que consiste en el paisaje prestado. Para ellos se llama Zheijin, y que consiste en incorporar visualmente elementos externos del jardín y hacerlos partícipe de la concepción espacial del jardín, como en este caso vemos al final la pagoda del templo norte, un templo budista que es un hito dentro de la ciudad de Suzhou, y que aquí forma parte de este paisaje central del jardín. Esta técnica del paisaje prestado quedó sistematizada en un tratado del año 1631 que se llama El arte de los jardines, y donde se describe este concepto de paisaje prestado como el principio fundamental del jardín chino. Si bien se sabe que Japón ya lo usaba desde siglos anteriores, este concepto se relaciona con la tradición china. Y aunque no hay
documentación que lo atestigue, sabemos que en el siglo XVII y XVIII Europa desarrolló una gran fascinación por China en una corriente artística llamada chinoiserie. Misioneros jesuitas, comerciantes y viajeros llevaron a Europa descripciones de los jardines chinos, incluyendo este concepto del paisaje prestado. Y se estima que esto fue el disparador de las nuevas teorías de paisajismo en Europa. El agua, durante el recorrido, se va a presentar en pequeños lagos, canales, arroyos o estanques y va a ser el disparador de este concepto, cambiar de escena a cada paso. Y también el agua nos muestra un recurso muy poético, como son los reflejos, que multiplican visualmente el paisaje, nos recuerdan que la realidad también puede ser un espejo, crean una sensación de unión entre el cielo y la tierra y sugieren que la realidad tiene múltiples niveles de percepción. Los diseñadores de los jardines buscaban puntos de observación de todos estos conceptos y así aparecen estos pequeños pabellones en puntos estratégicos donde podemos tener miradas cambiantes del paisaje, como en este caso ubicado aquí en una curva del recorrido del agua. Entonces podemos ver dos sensaciones diferentes del agua. O estos miradores en altura que son verdaderos puntos de observación cuidadosamente ubicados. Desde allí, el visitante contempla escenas cambiantes del paisaje como si cada vista fuera una pintura enmarcada. Recordemos que estos miradores del paisaje eran usados por los calígrafos, por los pintores, por los poetas, para dialogar con el jardín. También para llegar a estos miradores, en muchos casos hay un recorrido en ascenso que también tiene un significado más profundo que el simplemente subir una escalera o una colina. Representa un camino de descubrimiento y transformación. Permite alejarse gradualmente del mundo cotidiano para alcanzar una visión más amplia y serena. Simboliza el acercamiento a las montañas, consideradas lugares de sabiduría, y genera una secuencia de vistas cambiantes. Cada paso revela una nueva escena. Así llegamos a estas construcciones llamadas torres o kioscos o miradores del paisaje, que son construcciones ligeras, generalmente abiertas por varios lados, que se ubican en puntos estratégicos del jardín. Están diseñadas para descansar, escribir poesía, tomar el té o contemplar simplemente el paisaje. También otro recurso importante dentro de estos cursos de agua son los puentes.
Los puentes generalmente no son rectos, porque la vida, ellos dicen, tampoco lo es. Avanzas y avanzas, pero nunca en línea recta. Descubrir es siempre girar un poco. Y llegamos a este pabellón que tiene una abertura, una puerta lunar, que representa la plenitud, la armonía y la perfección. El paso entre mundos marca la transición entre distintas escenas del jardín. Nosotros estamos observando desde el interior y vemos el exterior. Invita al visitante a dejar atrás una vista para descubrir otra. Adentrándonos en el recorrido, les voy a mostrar componentes simbólicos de estos jardines, como son las torres. Estos son espacios abiertos, ligeros, casi flotantes, pero están sobre piedra, sobre un componente fuerte, estable. Están cerrados muchos de ellos con celosías, pero el aire fluye en su espacio. El aire pasa por ellos sin pedir permiso por estas celosías. Por eso se convierten en lugares, dicen ellos, donde la mente respira. Son lugares de contemplación para mirar el agua, la montaña o la roca o el cielo. Representan la unión de lo interior y el exterior. Son los lugares donde se escribía con el jardín. Y en esta segunda imagen tenemos una linterna de piedra. Estas linternas introducen la luz y la contemplación en el jardín. Junto al agua, los reflejos amplían el espacio visual y en el atardecer y en la noche refuerzan la atmósfera poética. Y los árboles. Los árboles son vistos como seres que conectan a las personas con el cielo y la tierra. Representan la longevidad, la permanencia, la rectitud. Miren este árbol, la carie que tiene. Sin embargo, es un lugar de veneración. Está remarcado dentro de el recorrido. Para ellos los árboles son una enseñanza silenciosa de ser firmes sin ser rígidos, ser puros sin presumir de la pureza y ser capaz de renacer incluso en el invierno. Otra situación muy diferente a nuestra concepción de jardines son los halls o los salones donde se cultivaba el espíritu, espacios cerrados o semiabiertos usados para la caligrafía, la pintura, la música o simplemente la lectura. Desde estos espacios el jardín no se contempla, el jardín entra en la mente a través de las ventanas. Tienen un gran simbolismo de unión entre lo artístico y lo natural y es un lugar de retiro y aprendizaje. Sus nombres generalmente, como el Salón de la Fragancia Lejana, sugería una experiencia estética o espiritual. En todos estos hall o pabellones hay unas placas en las que están las referencias poéticas
o de dónde provienen sus nombres. Este salón, el del perfume distante, está situado en la parte central del jardín, es uno de los más importantes del jardín del humilde administrador, y está situado al frente del lago, y su nombre proviene de un ensayo sobre mi amor por las flores de loto del escritor Son Shu Dunji, quien dice: cuanto más lejos se aleja su fragancia, más pura se vuelve. Es una sala riquísima, elegante en sus ventanales, en su construcción, y está abierta hacia los cuatro, con vistas panorámicas en los cuatro lados. Y en estas salas ellos dicen, no se albergan muebles, aunque hay muchos, se albergan estados de ánimo. Otro pabellón, el siguiente pabellón que les voy a mostrar es el pabellón de los 36 patos mandarines, una de las joyas arquitectónicas del jardín, famosos por sus vidrios de colores y sus vistas al estanque. Y también por la delicadeza y la fineza de sus detalles arquitectónicos. Y sobre todo, las ventanas con cristales azules, verdes y ámbar que modifican la luz en su interior según la estación del año y crean una atmósfera muy diferente en el interior. El nombre proviene del estanque cercano donde balconea este salón y donde se observan estas aves que en la cultura china los patos mandarines representan el amor y la fidelidad. Y ahora vamos a recorrer las galerías cubiertas. Estas galerías tienen una función, más allá de conectar espacios, es dirigir el ritmo del recorrido. Tienen un trazado sinuoso para controlar las vistas, tienen una secuencia de escenas de ocultamiento y revelación. Las columnas se encuentran a una distancia rítmica, participan en la concepción del concepto caminar como una narrativa. Tiempo y espacio se convierten en elementos visuales. Estas galerías pueden tener los dos costados abiertos, como las que vimos anteriormente, o tener un costado cerrado. En esas paredes se utilizan para poner caligrafías, mensajes, y aparece un elemento importante dentro del concepto de mirar el paisaje, y que son las ventanas ornamentales, el arte del encuadre. Las ventanas no muestran todo el jardín, sino un fragmento. Este fragmento funciona como un cuadro vivo, cambiando con la luz, el clima y las estaciones. Y su función simbólica es recordar que toda percepción es parcial y que la secuencia de escenas de ocultamiento y revelación. Cada jardín tiene decenas de diseños diferentes, hexágonos, flores, nubes, abanicos,
pétalos, símbolos taoístas, diferentes patrones, y enseñan que lo esencial se revela a través de lo limitado. Hay un jardín, el jardín de las olas azules, creo que recordar que tiene más de 100 patrones diferentes de estas ventanas ornamentales. Y estas ventanas no son solo para mirar, sino también para escuchar. En la ventana, las ventanas dejan pasar el sonido del agua, el olor del bambú, el rumor de las hojas, el aire que hace mover las campanillas. Por eso se dice que las ventanas de los jardines de Suzhou son ojos que respiran. Y una parte importante de toda esta simbología que hay en estos jardines son los pisos, conocidos como mosaicos de guijarros o pavimentos ornamentales, que son mucho más que elementos decorativos. Tienen una función estética, porque embellecen el recorrido, sensorial, porque al tacto irregular masajea los pies y hace que el visitante camine más lentamente, y refuerzan el principio de que cada elemento del jardín posee un significado. Invitan a observar incluso aquello que se encuentra bajo los pies. En la tradición china, la contemplación no se limita a observar el horizonte, también implica apreciar los elementos cercanos y cotidianos. Hay múltiples representaciones en estos pisos, como por ejemplo los murciélagos. Cada mosaico del suelo es un símbolo. Hay flores, árboles, animales que transmiten valores y deseos propios de la cultura china. Por ejemplo, en este caso, el murciélago, que representa la felicidad y la buena fortuna. O el pez, que representa la abundancia y la prosperidad. La mariposa, alegría, amor y fundamentalmente transformación. El sapo y la grulla. El sapo simboliza la prosperidad, la armonía con el agua, el movimiento, el equilibrio con el paisaje. Y la grulla, la longevidad, la sabiduría y la inmortalidad. Hay infinidad de estos dibujos en los pisos. Yo aquí solamente les muestro algunos. Por ejemplo, las flores de loto están muy representadas como la pureza, la perfección espiritual y la armonía. Hay crisantemos, hay peonías. Por ello, el jardín se descubre tanto mirando hacia adelante como mirando hacia abajo. Los mosaicos del suelo forman parte del principio cambiar de escena a cada paso. Bueno, al finalizar el recorrido, llegamos a la parte occidental del jardín, donde se encuentran los paisajes vivientes en miniatura. Fíjense cómo este jardín está cerrado por estos altos muros que veíamos al inicio. Esta es una de las colecciones de Beijing más importantes de China. Hay alrededor de 700 ejemplares. ¿Qué es el Penjing? Significa paisajes en bandejas. Es el arte chino
de crear árboles y paisajes en miniatura y se considera el antecedente del bonsái japonés. ¿Qué representan estos paisajes? Montañas, bosques y ríos naturales a escala reducida. La idea es contener la inmensidad de la naturaleza en un espacio pequeño, la armonía entre el ser humano y el mundo natural. Ver lo grande en lo pequeño y también lo grande con sus imperfecciones, la vida con sus imperfecciones. Por eso mantienen las masitas en las cuales se ven las restauraciones por rotura, porque la planta ha crecido. Hay plantas realmente añosas y muchas con intervención tipo topiario, como es este caso. Bueno, con estas imágenes terminamos el recorrido del jardín del humilde administrador y vamos a ingresar al jardín Lingering o el jardín de la permanencia. Su nombre puede traducirse como jardín para quedarse, jardín donde uno se demora. Fue creado en 1593 por un funcionario de la dinastía Ming, Xu Shaixi, que lo pensó como un pequeño universo dentro de su residencia privada, una sucesión de espacios íntimos para la contemplación. A diferencia del agua del jardín anterior, aquí la presencia más importante es de la arquitectura y principalmente las piedras. Cuando nosotros ingresamos al jardín, la primera vista que se tiene es este espacio dominado por esta gran piedra, una piedra tayú formada durante años por la acción del agua en el lago Tayú. Mide aproximadamente 6,5 metros de altura y está considerada una de las piedras más valiosas y mejor conservadas de China. Es la única gran roca Tayú que ha llegado a nuestros días prácticamente intacta desde épocas antiguas. Obviamente, como ya les dije, estas rocas simbolizan la miniatura, montañas en miniatura, la fuerza de la naturaleza y fundamentalmente la permanencia frente al paso del tiempo. Esta piedra tiene la posición central en un espacio reducido, íntimo, alrededor del cual se organizan varios pabellones para tener diferentes vistas de esta piedra moldeada por el viento y por el agua. Porque y tan importante es esta forma escultural, porque en el pensamiento taoísta el vacío no significa ausencia, sino potencial. El vacío es tan importante como lo sólido. Ellos dicen que la utilidad de una vasija está en el espacio vacío que contiene. Del mismo modo, la belleza de una roca reside tanto en sus perforaciones como en su masa. Y así vamos a recorrer este pabellón que está en el fondo de este espacio, rodeando este espacio de esta piedra sagrada, el Lingquan House, que tiene
una galería, ustedes fíjense otras veces con las linternas, y que actúa como un espacio intermedio entre el exterior y el interior, desde un lugar donde se va a poder contemplar esa piedra. El interior está organizado y dividido a través de una puerta lunar, que significa la perfección, el paso de una situación a otra, y también en las distintas estancias de este pabellón hay ventanas ornamentales y, y mucha caligrafía que acompaña a todo el mobiliario existente en esta sala. Pero acuérdense que para ellos estos hall o estos pabellones no contenían muebles, sino que contenían ideas. Y esta puerta lunar que vimos en el interior se repite en el jardín como esa posibilidad del paso entre diferentes situaciones o diferentes escenas del jardín. A través de esta puerta uno deja una situación y va a descubrir otro. Estas puertas lunares son uno de los elementos muy aplicados para reforzar este principio de cambiar de escena a cada paso y hacerlo a través de una circunferencia, de una puerta que simboliza la armonía y la perfección. Bueno, y si algo distingue este jardín son sus rocallas, los penjin, que prolongan la idea del paisaje en una escala íntima. Muchas composiciones de este jardín de los penjin combinan árboles envejecidos con piedras moldeadas por el agua y el viento y agua en pequeños paisajes evocando montañas lejanas. Para los literatos chinos, cultivar un penjin era una forma de contemplación, de paciencia y perfeccionamiento personal. Los penjin permitían llevar la naturaleza al estudio o al pabellón al momento de realizarlos y después disfrutarlos en el jardín, en esta permanencia de evocación de paisajes lejanos. Toda esta simbología que está en estos jardines reflejan este pensamiento último con el que me quiero despedir. El agua es nuestra mente, las rocas, nuestras certezas, las plantas, las estaciones del corazón, y el sendero sinuoso es nuestra vida, que solo se revela con claridad cuando las recorremos con atención. Gracias.